¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del motor DTC, generalmente se puede aplicar a todos los motores diésel o VDI equipados, pero aparece con mayor frecuencia en ciertos camiones Chevy, Dodge, Ford y GMC, aunque genérico. Los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El sensor de posición del flujo de aire de admisión diésel de IAFPSE generalmente está atornillado al cuerpo del acelerador montado en el colector de admisión o en un tubo en la corriente de aire de admisión. El sensor de IAFPSE convierte el volumen de flujo de aire entrante en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM. El PCM recibe esta señal de voltaje para determinar la cantidad de aire limpio y filtrado que ingresa al motor en comparación con la cantidad que ingresa a través del sistema de escape a través del sistema de recirculación de gases de escape o sistema EGR. Cuando se activa el sistema EGR, el PCM debe notar un cambio en el flujo de aire. De lo contrario, puede haber algo mal con el sistema EGR o puede haber algo mal con el de IAFPS, también conocido como sensor MAF. Este código se establece si esta entrada no coincide con las condiciones normales de funcionamiento del motor almacenadas en la memoria del PCM, incluso por un segundo, como demuestran estos códigos de diagnóstico de problemas. También observa la señal de voltaje del de IAFPS para determinar si es correcta en la tecla inicial encendida. El código P02FA, sensor de posición de flujo de aire de admisión de diésel, rendimiento de parada mínima, máxima, indica un problema de rendimiento de parada de mínimo o máximo dentro del circuito del sensor de posición de flujo de aire de admisión de diésel. Podría haberse configurado debido a problemas mecánicos, daños físicos en el sensor en sí, que causan una falla eléctrica o eléctricos. Circuito del sensor de IAFPS no se pueden pasar por alto en la etapa de resolución de problemas, especialmente cuando se trata de un problema intermitente. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de motor, control de IAFCS y los colores de los cables. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad en todos los casos no será grave. ¿Cómo son fallas eléctricas? El PCM puede compensarlas adecuadamente. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P02FA pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento encendida, posible baja velocidad de ralentí solamente, no funciona el sistema EGR, sin regeneración del filtro de partículas diésel para quemar la acumulación de hollín, no quemará el hollín del catalizador de PF. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P02FA pueden incluir abrir en el circuito de señal al sensor de IAFPS, posible cortocircuito a voltaje en el circuito de señal al sensor de IAFPS, posible cortocircuito a masa en el circuito de señal al sensor de IAFPS, posible sensor de IAFPS fallido, probable PCM fallido, poco probable. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P02FA? Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor de IAFPS en su vehículo. Este sensor generalmente está atornillado al cuerpo del acelerador montado en el colector de admisión o en un tubo en la corriente de aire de admisión. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado. Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro del conector. Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P02FA regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código P02FA regresa, tendremos que probar el sensor de IAFPS y sus circuitos asociados con
Con la llave apagada, desconecte el conector eléctrico en el sensor de IAFPS. Conecte un cable negro del voltímetro digital al terminal de tierra en el conector del mazo de cables del sensor de IAFPS. Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de señal en el conector de mazo de cables del sensor de IAFPS. Gire la llave en el motor apagado. Verifique las especificaciones del fabricante. El voltímetro debe leer 5 voltios, de lo contrario, repare la señal o el cable a tierra, o reemplace el PCM. Si la prueba anterior pasó y continúa obteniendo un P02FA, esto probablemente indicaría un sensor de IAFCS fallido, aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor de IAFCS haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para que el vehículo se instale correctamente.